Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Derecho Mercantil sin clases. Y digo episodio y no nueva temporada porque he visto que hace ya 6 años que grabé el último podcast, por lo que sería muy presuntuoso decir que inauguro la nueva temporada 2024-2025. Vamos a empezar y ya se verá. En cualquier caso, si algo tienen en común todos los episodios grabados hasta el momento, es por un lado su conexión con el temario de la principal asignatura que imparto en el grado en Derecho, el Derecho Mercantil 2, pero que a diferencia de los vídeos del canal de YouTube, que son más docentes, estos episodios tocan temas más puntuales que no ocuparían una sesión en el aula, pero que creo que siguen siendo importantes para la formación de un jurista. Y así ocurre con el caso que quiero traer hoy al hilo de la reciente sentencia de pleno del Tribunal Supremo de 12 de abril de 2024. Todas las sentencias de pleno tienen su interés, pero en este caso mi expectación era máxima porque en un famoso repertorio de jurisprudencia el epígrafe de la sentencia decía: el Tribunal Supremo modifica su doctrina y declara la responsabilidad del banco que descontó las letras por las cantidades anticipadas por la compra de viviendas en construcción. Lo primero que me llamó la atención del titular es que aparecieran letras de cambio en una sentencia de pleno de 2024. El año que viene, la letra más antigua que se conserva, o al menos eso me dice ChatGPT, cumplirá exactamente 700 años. Ha llovido mucho y estamos en plena cuarta revolución industrial, la era de la inteligencia artificial, la robótica, la computación cuántica. Pero chicos, ¿qué queréis que os diga? ¿Qué invento más maravilloso crearon aquellos mercaderes hace 700 años? Estará en desuso, pero la letra resiste el embate del tiempo. Lo segundo que me llamó la atención es que se anunciara un cambio de doctrina. ¿Era posible algún cambio en la jurisprudencia sobre la oponibilidad de excepciones en la letra de cambio? Como veremos, en realidad no hay cambio en la dogmática cambiaria. En realidad no podría haberlo, como no se puede cambiar el funcionamiento perfecto de la rueda. Los principios de inoponibilidad de excepciones o de protección del tercer adquirente de buena fe continúan vigentes incluso cuando el deudor de la letra de cambio sea un consumidor. Es verdad que en los últimos párrafos de la exposición de motivos de la Ley Cambiaria del Cheque de 1985, el legislador anunciaba que tras los oportunos estudios podría abordarse la elaboración de un texto legal complementario y específico que estableciera las normas que hayan de regir para las letras emitidas en operaciones realizadas por los consumidores y usuarios. Pero en estos casi 40 años no ha habido reglas especiales para los títulos emitidos en operaciones realizadas por los consumidores, salvo una tímida extensión de la oposición de excepciones en materia de crédito al consumo, actualmente en el artículo 24 de la Ley 16/2011, que parece permitir al consumidor la oposición de excepciones relativas al contrato subyacente de prestación de bienes o servicios frente a terceros, aunque en realidad se limita al tercero financiador en los casos de operaciones vinculadas. En cualquier caso, volveremos en unos minutos a mencionar este artículo 24 de la Ley de Crédito al Consumo. Pero enunciemos el problema, porque probablemente te habrás perdido con tanta introducción. ¿De qué va todo esto? ¿De qué va la sentencia de pleno de abril de 2024? Pues bien, un último reducto de uso de las letras de cambio es el de la compraventa de viviendas en construcción. El promotor de la edificación y los compradores firman un contrato sobre plano y hasta el momento de la entrega de la vivienda, sus futuros propietarios irán abonando determinadas cantidades periódicas. Lo que sucede en la práctica es que el promotor quiere disponer de liquidez inmediata para poder desarrollar su actividad, por lo que querrá instrumentar esos pagos a través de la emisión de varias letras de cambio con distintos vencimientos, los que haya pactado con los compradores,
letras en las que los compradores serán los librados aceptantes y que serán descontadas ante una entidad de crédito que adelantará su importe a la promotora, menos, lógicamente, la ganancia, el descuento. Pues bien, desde hace más de 50 años, primero con la Ley 57 de 1968 y actualmente con la Ley 38/1999 de ordenación de la edificación, el legislador español se ha preocupado de asegurar tanto el buen uso de esas cantidades que el futuro comprador de la vivienda va pagando a su constructor, como especialmente de la posibilidad o garantía de que le sean devueltas en el caso de que no se llegue a terminar la construcción por cualquier circunstancia. Resumidamente, el promotor tiene que garantizar la devolución de las cantidades que vayas pagando a cuenta del precio durante el proceso de construcción de la vivienda y además tiene que recibir ese dinero a través de una cuenta corriente especial, con separación de otros fondos que pueda tener el promotor, y solo se podrá disponer de esas cantidades para la construcción de las viviendas. En la disposición adicional primera de esa ley de ordenación de la edificación se dice además que para la apertura de estas cuentas o depósitos, la entidad de crédito bajo su responsabilidad exigirá la garantía a que se refiere la condición anterior. Se refiere a la necesidad de que el promotor constituya un aval o contrate un seguro de caución sobre esas cantidades. En fin, dejando los detalles a un lado, lo que está claro es que, según el legislador, las cantidades deben percibirse a través de entidades de crédito en cuentas separadas y garantizadas y que los bancos deben controlar esa situación bajo su responsabilidad, como dice la ley. Ahora bien, ¿qué pasaba si esas cantidades no se abonaban en esas cuentas corrientes, sino que se instrumentaban en títulos valores? En esos casos, el promotor libraba una serie de letras de cambio que eran aceptadas por los clientes, los compradores de la vivienda, y después descontaba los títulos en el banco recibiendo anticipadamente su importe. Llegados los vencimientos, el banco descontante se cobraba del librado aceptante. Pero por el camino podría haberse dado un incumplimiento de las propias obligaciones de garantía de la legislación de edificación o de la propia obligación del constructor de realizar la vivienda. ¿Se podían oponer esas circunstancias ante el banco descontante? Si me habéis seguido hasta aquí, y sobre todo si habéis estudiado los principios cartulares, tendréis clara la respuesta. El incumplimiento de la relación subyacente, la construcción del edificio, no puede oponerse al tercero de buena fe, al banco descontante, tenedor del título. Tampoco podría oponerse, según la jurisprudencia anterior, el propio incumplimiento de la ley de ordenación, antes la ley 57/1968, al no instrumentarse mediante pago en cuenta corriente, sino con la emisión de unos títulos luego descontados, el banco no podría conocer que esas cantidades eran destinadas a la construcción de una vivienda y, por tanto, sometidas a las garantías legales. En todo caso, los principios de legitimación por la posesión, literalidad y autonomía permitían al banco cobrar el efecto sin que pudiera oponérsele circunstancias derivadas de las relaciones personales subyacentes entre el consumidor y la constructora. Vamos, el principio de literalidad en todo su esplendor. ¿Supone la sentencia de Pleno de 12 de abril de 2024 un cambio de doctrina en esta materia? Pues no exactamente. Los principios cambiarios, protectores de la seguridad jurídica, no de la justicia, y menos de la justicia del caso concreto, se mantienen incólumes. De hecho, en el supuesto, el banco descontante, Abanca, planteaba la discusión en torno a la aplicación directa de los artículos 20 y 67 de la ley cambiaria y del cheque.
era un tercero, ajeno a la relación subyacente de la que derivaba la relación cambiaria, y por tanto no le era oponible que el promotor incumpliera el depósito del dinero de los clientes en esta cuenta especial garantizada a la que me refería. En las sentencias de 21 de diciembre de 2021 y de 8 de junio de 2022, el propio Tribunal Supremo apoyaba que la excepción de incumplimiento del vendedor no era oponible al banco descontante de las letras entregadas para pagar las entregas a cuenta del precio de la compraventa de vivienda. ¿En qué sentido cambia su doctrina el Supremo con esta sentencia de 2024? Pues abriendo la posibilidad a la acción de responsabilidad del comprador de la vivienda frustrado frente al banco financiador del constructor que no fiscalizó el cumplimiento de las obligaciones legales que buscaban garantizar la devolución de ese dinero. Efectivamente, en el supuesto de esta resolución no nos encontramos en realidad ante el ejercicio de una acción cambiaria por el tenedor, sino ante una acción de responsabilidad contra el banco en el que la promotora tenía abierta la cuenta en la que se ingresaron las cantidades derivadas del descuento. La sentencia, por tanto, no tiene que valorar la posición del banco como tercero tenedor, sino decidir si el comprador que ha pagado las cantidades anticipadas mediante la aceptación y pago de los efectos cambiarios puede exigir responsabilidad a la entidad bancaria por no haberse asegurado de que el importe del descuento se hubiera ingresado en una cuenta especial abierta por el promotor y debidamente garantizada. Y el Tribunal Supremo acepta esta posibilidad a la vista o fundamentándose en el modelo de conducta exigible al banco y en la relación comercial que unía al banco con el promotor. Según el Tribunal Supremo, el banco que recibe las cantidades anticipadas tiene la obligación de asegurarse de que se ingresen en una cuenta especial garantizada con aval o seguro y por tanto es responsable de la restitución a los compradores de tales cantidades si no se cumple con esa obligación. Esta obligación y correlativa responsabilidad del banco debe extenderse, señala el Supremo, al banco que descuenta las letras de cambio mediante las que se articula el pago de esas cantidades. ¿Por qué? Porque en el subyacente de esta situación el contrato de descuento es una relación de colaboración con el promotor que obtiene financiación mediante ese contrato. La audiencia provincial entendió que Abanca conocía que las letras descontadas habían sido emitidas por la constructora para que los compradores de las viviendas pagaran las cantidades anticipadas. Y el modelo de conducta al que se debe acomodar el banco no es el del buen padre de familia, sino el más exigente de comerciante experto que ejerce normalmente actividades de financiación y que, en el caso del descuento de efectos cambiarios, podría indagar no solo sobre la solvencia del promotor descontatario, sino también sobre la naturaleza de su actividad y sobre la naturaleza de los créditos a que respondía la emisión de esas letras. El Tribunal Supremo ha declarado que el banco tiene el deber de indagar a qué responden los ingresos de dinero realizados en la cuenta del promotor y, por tanto, exigirle que haya contratado las garantías respecto de dicha cuenta. A partir de este punto, no se encuentra una justificación adecuada para eximirle de indagar a qué responden los créditos que dieron lugar a la emisión de las remesas de letra de cambio que descuenta el promotor y cuyo importe ingresó en la cuenta titularidad del promotor. La posición de esta sentencia es relevante, aunque no afecta realmente, como hemos dicho, a los principios cambiarios. Hasta ahora, el Tribunal Supremo mantenía claramente que la tesis favorable a la oponibilidad al banco descontante del incumplimiento de las obligaciones de garantía que impone este legislador al promotor de viviendas respecto de las cantidades que recibe de los compradores no era aceptable mientras el legislador
no establecía para los efectos cambiarios en esta situación una previsión similar a la contenida en el artículo 24 de la Ley de Crédito al Consumo, que mencionábamos antes, permitiendo al obligado cambiario oponer frente al tenedor del efecto cambiario las excepciones causales que tuviera frente al vendedor de la vivienda. Frente a esta tesis, ahora el Tribunal Supremo abre una vía para la recuperación de las cantidades a través de la responsabilidad del banco que no actuó con el nivel de diligencia exigible en la comprobación de la procedencia de estas letras. Piénsese además que en el contrato de descuento el banco se reserva habitualmente de forma contractual la posibilidad de fiscalizar la procedencia de los efectos descontados y por tanto está avalado contractualmente para hacer esa indagación. No obstante, esta nueva jurisprudencia se circunscribe a esta situación de hecho específica. Por ejemplo, dos sentencias del Tribunal Supremo también recientes de 6 de mayo de 2024 mantienen el criterio tradicional de que no incurre en responsabilidad la entidad de crédito descontante que ingresó las cantidades en cuenta abierta de la promotora y no en una cuenta especial garantizada, en la medida en que los cheques en que se instrumentó el pago de esas cantidades no estaban emitidos por los clientes, por los compradores, sino por un tercero, sin que se pudiera indagar el concepto de dicho pago. En este sentido, el Tribunal Supremo en esas sentencias de mayo de este mismo año señala que no incurre en responsabilidad la entidad de crédito que no pudo conocer, ni por tanto controlar, que los ingresos en una cuenta de la promotora en dicha entidad se correspondieran con anticipos a cuenta del precio de una vivienda en construcción, al haber sido realizados dichos ingresos no por sus compradores o por la promotora, sino por un tercero, en concreto una sociedad mercantil, aunque en el supuesto, de hecho, el dinero al final había sido de los compradores. Como señala el Tribunal Supremo en esta sentencia de mayo, para la jurisprudencia lo verdaderamente relevante es que los ingresos se hicieran por una sociedad mercantil sin dar razón suficiente de que se correspondieran con anticipos de compradores de viviendas protegidos por la Ley 5768, hoy diríamos la Ley de Ordenación de Edificación. Ese cheque, dice el Supremo, podía responder a cualquier motivo, de modo que el banco sólo podría haber conocido su procedencia realizando una verdadera labor inquisitiva, legalmente no exigible, sobre cualquier ingreso realizado en la cuenta de la promotora. No obstante, la sentencia de abril de 2024 me parece una sentencia cuyo ámbito de aplicación práctica es muy relevante, además de que creo sinceramente que su lectura consolidará tus conocimientos sobre el funcionamiento técnico de los principios cartulares y sus excepciones. Y hasta aquí este episodio del Derecho Mercantil sin clases. El tema era difícil de exponer con claridad en un podcast que se centra en los estudiantes de grado, pero en cualquier caso sabes que me tienes al otro lado del canal para resolver o comentar cualquier duda o reflexión que te haya suscitado. Y si tienes alguna sugerencia sobre asuntos que podría tratar en este canal, no lo dudes, se agradecerá el feedback. Un saludo y hasta el próximo episodio, que espero que sea pronto.